La parte de los valores humanos, ¿no? A mí me fue marcando mucho el hecho de estar en Europa en la etapa donde entró muchísimo la tecnología y ver las generaciones, el resultado de las generaciones criadas en base a tanta tecnología, ¿no? Entonces el hecho de criar a mis hijos en un contacto permanente decía, rescatar valores que antes eran comunes, que la sociedad te lo inculcaba y hoy en día se han perdido, ¿no? Como el respeto, la solidaridad, la capacidad de entrega, de estar, la disciplina que uno aprende, que creo que es muy buena. Y yo creo que el campo te lo permite y te lo da, ¿no? Mi historia siempre estuvo relacionada, ¿no? Mi viejo fue preso político, nosotros estuvimos exiliados, digo, no fui un ajeno a lo que es la militancia social, ¿no? Digo, y política. Y acá a la vuelta elegí, sobre todo, hay un colectivo de lucha por la tierra y los recursos naturales. Y bueno, y ahí me fui metiendo, está también mi viejo, están mis hermanos, estamos una familia tan pleno. Y bueno, hicimos un grupo Cansados muy lindo, que también vamos a las coordinadoras, ¿no? A las asambleas también permanentes. Y con el tema de la media minería, realmente yo lo que he leído, lo que me he metido, que sobre todo profundizado en lo que uno ha vivido, ¿no? Y lo que he ido en Argentina, con la gente de Argentina que están luchando en contra de la minería, que tienen las minerías, Cielo Abierto, instaladas, y realmente es un crimen, ¿no? Escuchábamos, este material que veíamos es del año pasado, hecho por Esta Boca es Mía. En realidad, en el marco, me parece a mí que era por el tema de Aratirí, ¿no? De esta minería a cielo abierto. Uno de los grandes lemas que tienen para luchar un montón de organizaciones sociales, entre ellas apoyada por Jaume. Diego Jaume, exjugador, bueno, ya vamos a estar conversando con él porque lo tenemos hoy con nosotros, a él y a su padre, Álvaro, a los dos bienvenidos. Y al otro, que pues son todos iguales, los hijos de Pasen los tres hermanos. Al otro hermano lo tenemos por allí, gracias por acompañarnos también. A ver, padre está procesado, tiene pedido de procesamiento con prisión, y el hijo tiene pedido de procesamiento, y los hijos sin prisión, ¿no? O sea, para el padre, pedido de procesamiento con prisión por el atentado agravado. Especialmente agravado, y por cómplices los hijos. Bien. Vamos a intentar reordenar este tema, ¿no? De vuelta, los pedidos de procesamiento con y sin prisión los plantea el fiscal por los disturbios ocurridos en la Suprema Corte de Justicia el día que se traslada la jueza Mota de lo penal a lo civil. Ahora, si los Jaume en realidad tienen una lucha bien dirigida hacia lo que es la protección del medio ambiente, el trabajo, el campo, la producción rural y demás, ¿qué hacían en la Suprema Corte de Justicia con todos los manifestantes por el caso Mota, al punto que les valió también estar en la bolsa de los pedidos de procesamiento? ¿Qué hacía ahí Álvaro Jaume? Una buena pregunta. ¿Qué hacía Álvaro Jaume? Mota es quizá de las poquitas, yo no tengo mucha experiencia, pero jueces que uno quedó impactado humanamente. Yo estoy con un conjunto de compañeros en una causa que somos 22 que denunciamos al centro Boy Solanza como centro de tortura en la época de la dictadura. Bien, recordemos que Álvaro Jaume fue prisionero de la dictadura, prisionero político de la dictadura. Que ahí empiezan a atarse cabos de la historia. En la buena presentación que hacías tú, a veces parece como que está todo separado, pero no, hay razones que nos unen a los humanos. Yo viví la dictadura, fui preso político, ellos eran chiquititos. ¿Cuánto tiempo? Yo por suerte fui de los poquitos, Tuve 2 años clandestino y 3 presos. Y después 6 exilados. Total, ¿En Holanda? 11 en Holanda, 11 fuera del país. Y claro, cuando uno de los absurdos que tiene esta situación hoy, es que parece que el tema de los derechos humanos es de los radicales. Entonces uno dice, qué locura, ¿no? Porque la tortura no es un delito de lesa humanidad, la humanidad es el planeta, los 6.000 y pico de millones, ¿no? Es como en otra época la esclavitud. Entonces dice, y hoy sin embargo es un tema o de plenaria, o de algunos, o de los radicales, o de los violentos. Entonces vuelvo a explicar qué pasó. Que de vuelta, perdón, en esa generalización que se está haciendo, también está violentos radicales. Y tampoco es una realidad, es una verdad única, es decir, hay violentos dentro de todos los grupos, ¿no? Y esperemos que por lo menos hoy vuestro auditorio, la gente que está acá, entiendan el ABC que
que aquí hay algo elemental humano profundo. ¿Por qué decidimos nosotros denunciar al centro Boisolanza? Porque hay cosas, como la canción carnavalera, que dicen uruguayos nunca más. No queremos más centro de tortura, no queremos más situaciones con las que vivimos en el pasado. Entonces, si hay que explicar qué hacían los Jaume ese día en la Suprema Corte de Justicia... La jueza Mota, disculpame Victoria, que termine de redondear esta idea, la jueza Mota lleva adelante una de las causas en las cuales yo soy uno de los denunciantes de esa situación. Perfecto, hasta entonces, ahí quedó claro. Hasta ahí clarita. Pero aunque no hubiera llevado una causa Álvaro Jaume hubiera estado ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay algo que es increíble. Eduardo tenía 3 años y me lo trajeron a una sala de tortura. Diego tenía días y lo llevaron con la madre a jefatura buscándome a mí. Y todo eso en Uruguay no se quiere hablar. No hay verdades. Hay en Argentina, hay en Brasil ahora, hay en Chile. Y uno dice, acá, silencio, ¿qué pasa? ¿No vamos a hablar de un delito de lesa humanidad? Ni siquiera, porque yo digo, para perdonar, aún para poner punto final a lo que quiera, tengo que conocer qué pasó. Mis hijos se acostumbraron en la vida a hablar verdades. Yo siempre le decía a Diego, a Eduardo, Diego lo tengo acá al lado, lo peor que puede haber para un padre o una madre educando, ambos como pareja, es no decir la verdad. Todos tenemos errores, todos tenemos límites, entonces seamos verdaderos. Entonces, yo hubiera estado igual, porque creo que la única jueza Victoria que se puso al hombro investigar verdades en los delitos de lesa humanidad fue Mariana Mota. Y agrego, fue cruel la situación, porque Mariana Mota tuvo la dignidad de permitirme a mí, y es histórico en Uruguay, un careo con los torturadores, a cuenta de lo que pasó con Eduardo. ¿Y saben ustedes lo que pasó con los torturadores? No nos miraban a la cara. Decían que no nos conocían. Fuimos 3 compañeros que estuvimos en el Boisolanza y los encaramos, y la jueza Mota sentada mirando, tuvo la dignidad de permitirnos evacuar esa cosa profunda, ese dolor que uno lleva, porque dice, no hay derecho que ocurran cosas en la vida como la que nos tocó vivir. Y créanmelo, yo no pasé hambre, no fui esclavo, no sufrí, pero sufrí una tortura que uno dice, no es el resentimiento, es que hay cosas que no deben ocurrir en la vida, jamás. No hay ninguna ideología que puede habilitar semejantes cosas. Y no es un problema ni de blancos, colorados, frente amplistas, ni nadie, independientes o ambientalistas o lo que se quiera. Entonces hay causas que son globales de los humanos. Entonces yo hubiera estado igual, con más razón los tuve, si sacaban a la jueza que llevaba más de 2 años investigando, que nos había legitimado un careo, que nos había permitido ver que esos hombres no nos miran a la cara, así como yo estoy mirándolos a ustedes, no nos miraban, decían que no nos conocían, cuando era mentira. Entonces, ¿cómo no íbamos a estar ahí? Todos ustedes vieron que 2 días antes del traslado de Mota, Mota aparecía en la televisión y en la prensa casi llorando, ¿sí o no? Todo el país vio que Mota no quería ser trasladada. Entonces sentíamos esa cosa interior de que no puede ocurrir en mi país esto. ¿Me permitís un paréntesis? Sí, perdón que... No está perfecto porque fue muy vale la pena ilustrativo. entenderlo para saber. Exactamente, y ya seguimos con el tema. Sí. Pero un paréntesis, porque lo dijiste al pasar, lo del careo con los torturadores. Sí. ¿No? ¿Cómo fue esa experiencia? El único que he vivido hasta ahora. Cruel. Cruel en esto. Yo salí, quieren que les relate, yo salí pensando estoy en otro país, feliz. Y uno dice, ¿por qué feliz? ¿Estaría loco yo? No, yo salí feliz porque por lo menos pude decirle en la cara que jamás nadie puede, para que uno hable, porque quieren que uno cante, denuncie compañeros, delate, te traigan un niño de 3 años, te pongan un cassette con llantos de niño para decirte estamos torturando a tu hijo. Aparte del submarino, aparte de la picana, de todo. Eso. Bueno, entonces, ellos no miraban a la cara. Ni siquiera los abogados de ellos hablaban. Pero lo llegaron a... Me decías que lo desmentían. Decían que no nos conocían. Que no nos conocían. ¿Y te fuiste del careo? ¿Te fuiste con eso? No se puede creer. Pero ¿del careo te fuiste con eso? Sí, no, del careo nosotros dijimos todo lo que pasó, qué hicieron, quiénes eran, porque sabíamos todo. Y ellos mudos. Decían que no era cierto y mudos. No nos decían nada. Yo creo que fue como una catarsis en el buen sentido, de evacuar situaciones humanas que no hay derecho y que no las queremos para nadie, en ningún régimen ni en ninguna circunstancia. Y por eso incluso yo agradezco, primero que haya un programa que dé la chance de hablar estas verdades. Nosotros miramos el programa del día que estábamos en el juzgado y pensamos que le faltó
se quedó en el detalle de cuánta violencia hubo o no hubo. Lo que pasa 15 de febrero, claro, que ya pero, lo hablaremos. A ver, si nos ponemos ponete en el lugar de nosotros, ciudadanos comunes, que queremos entender por qué procesamiento con prisión, dónde estuvo el delito. Entonces te dicen, no, tiene que ver con lo que se dijo, lo que no se dijo, que fuera la sede de la Suprema Corte de Justicia. Claro. Entonces ahí de vuelta, pero fue tan grave, porque una cosa es lo que se vio, ¿viste? Después hubo material que nosotros no vimos. A la Victoria y todo. Yo le declaraba a su vida, mi declaración es absolutamente autoinculpadora de una verdad. Señor, otra que pacífico fuimos, no hubo un jarrón, no hubo una cortina, no hubo un mueble, no hubo nada, ni un vidrio roto en el Palacio Piria, cuando los que estábamos allí sentíamos por dentro que nos arrebataban el derecho a la verdad primero, después a la justicia, porque era la única jueza que estaba llevando adelante las causas. Entonces, cerrando esto, creo que es claro por qué nosotros fuimos demasiado pacíficos. Realmente una ceremonia pública, porque salvo después veremos los detalles, pero me importa transmitir el fondo, el sentimiento, la raíz de por qué estábamos allí. Vamos a ver cuáles fueron, a repasar, porque ya las hemos escuchado, pero para no olvidarlas, y seguir el hilo del programa de hoy. Las declaraciones de los demás acusados por los incidentes de la Suprema Corte. A ver. Los alrededores del juzgado de la calle Misiones y de la Suprema Corte de Justicia en la Plaza Cagancha, desde la mañana estuvieron vallados y con presencia de la Guardia Republicana, en el marco de la instancia judicial en la que asistieron los 7 acusados por los disturbios en el edificio de la Suprema Corte el 15 de febrero pasado. Sobre el mediodía se comenzaron a concentrar militantes de grupos radicales y llegaron también los acusados para presentar sus descargos. Posteriormente los acusados, entre ellos Irma Leites, Jorge Zabalza, el secretario general de ADEOM Aníbal Varela y Eduardo Jaume, ingresaron al juzgado en medio de vítores y saludando a los manifestantes. Luego llegó al lugar uno de los abogados defensores, Juan Fagundes. Ahí estaban llegando al juzgado, en realidad las declaraciones vienen después. En un instante vamos a hacer tape, me lo prepara, por favor, director. Pero mientras hablaba, Álvaro, yo veía que por momentos ponías cara de disconformidad, Graciela Bianchi. ¿Por qué? Yo lo que pido primero que nada en estos temas es muchísima ecuanimidad, mucha tranquilidad. A mí el tema de los derechos humanos me afectó muchísimo. Ahora es un gobierno de izquierda. Yo sé lo que es investigar los derechos humanos solita, yo no. Germán, ¿no? No es necesario que lo recordemos. Una de las que se le solicitó la prisión es Patricia Borda, que dijeron el nombre, por maestra. Eso yo lo digo, sí, es profesora del Liceo Bauzá. Ella me pidió que yo la defendiera y yo le expliqué por qué no la iba a defender y ella le llamó la atención. Tú dijiste una cosa muy importante, no puede pasar bajo ningún régimen y no puede pasar bajo ningún color. Ni blanco, ni colorado, ni frente amplista, ni de derecha, ni de izquierda, porque el fascismo es fascismo y no tiene color político. Entonces, hay algunos errores que se cometieron, que yo sé que ustedes no lo cometieron, como Patricia tampoco, porque estaba también luchando por el tema de Aratiri con ustedes, y se manejaron mal. Y ustedes terminaron siendo rehenes de una situación en la que están, por distintos actores institucionales, en un problema. Yo creo que la primera cosa que la población tiene que saber, que la jueza Mota no fue la única jueza que tuvo en sus manos, ni que procesó por problemas de derechos humanos. No es cierto. Hay muchos jueces. Todo lo que por el artículo 4 se habilitó la investigación, hay muchos jueces, muchísimos. A mí en este momento me viene a la mente el juez Bomero. Hay muchos jueces que tienen y tuvieron y procesaron inclusive a generales en actividad por delitos de lesa humanidad. En consecuencia, eso es una cosa que tiene que quedar claro, porque fue una cosa que la jueza Mota entiendo que manejó mal y es muy peligroso para el sistema institucional. Yo la tengo como jueza civil ahora, en consecuencia cuando tenga un caso en un juzgado civil la voy a tener que recusar por lo que voy a decir ahora. Ella cometió 2 errores muy graves y la Corte otro. Ella fue a la manifestación de detenidos desaparecidos, le hicieron una investigación administrativa. La verdad que no estuvo muy feliz en las declaraciones, pero la segunda cosa que hizo mal, y eso les pido a todos que con mucha tranquilidad lo razonemos, dictó una sentencia que invirtió el principio de inocencia del Código Penal. Ella dictó una sentencia por la cual todos
somos culpables hasta que demostremos la inocencia. Eso fue un motivo de una segunda investigación administrativa que debiera haber sido sumario, y lo lamento, el próximo caso que tenga en el juzgado civil voy a tener que recusarla, no porque ella esté en lo civil, sino porque yo les voy a decir una cosa, ella debió haber sido sumariada y destituida, porque alteró totalmente el sistema del derecho penal democrático. Es gravísimo. Bien. Por lo que tú decías, perdóname, es lo último que voy a decir. La Corte... De todas formas, esto va más allá de Mota, no, pero no va más allá, porque ¿cuál es el problema? Ella es jueza de la Nación. La Corte, por ser corporativa, al revés, lo que quiso fue protegerla, aunque a ustedes les parezca mentira. Los jueces acá no se destituyen, se ascienden. Entonces, la gente con la mejor buena fe, sin saber cómo funciona el sistema judicial, en realidad terminó defendiendo una persona que tiene esos errores graves de sistema de aplicación del derecho penal democrático y quedaron entrampados. Yo no estoy de acuerdo con el pedido de procesamiento, no estoy de acuerdo, pero lo que quiero es aclarar esas dos cosas. Primero, no es la única jueza que procesó y condenó. Segundo, ella cometió errores muy graves desde el punto de vista del derecho penal democrático y la Corte, en lugar de hacer lo que tenía que hacer, la ascendió. Porque un juzgado letrado en lo civil, si bien tiene la misma remuneración, es un ascenso en la carrera. Entonces, estas fueron las explicaciones que yo le di a mi amiga Patricia y le dije por qué no la iba a defender. Entonces, me parece que es de orden repetirlo con toda la mayor sinceridad y el mayor dolor, porque a mí a Patricia me hubiera gustado defenderla. Pero esto hay que aclararlo porque la gente lo repite y lo repite. Ahora una cosita respecto a lo repite mal. Cecilia, yo le dije la única que habilitó un careo. ¿No? Porque careo es distinto, pero respecto al otro, y el otro pone un tema que no es nuestro, vamos a discutir. Sí, pero va al sistema democrático, va al sistema democrático. Bien, pero si me permiten, de vuelta, lo que hoy tratamos de entender y analizar no es qué llevó... fue la madre de la batalla. Claro que sí, pero digo, ¿qué llevó? Una cosa es lo que puede haber llevado las razones en la comprensión de un lado o del otro de la actitud de Mota, y otra es entender ahora el porqué del pedido de procesamiento. Entonces, ahí estamos hoy, ubicados hoy. Ahora me dicen que sí, que está pronto el tape. Vamos a escuchar lo que dijeron los demás acusados, ahora sí. La jueza se va a tomar tiempo para pensar, tiene hasta 45 días. Este es un caso penal que se sale de lo habitual, vamos a decir, no es una rapiña. Y entonces nosotros tenemos que esperar, nada más. ¿Pensando lo que pensaba hasta la jornada de ayer, por ejemplo, cuando hizo las declaraciones que hizo? Yo lo que pienso es que acá hay se quiere escarmentar a los que luchan por verdad y justicia, a los que quieren juicio y castigos para los criminales del terrorismo de Estado, y entonces se utiliza a 7 compañeros como vehículo de escarmiento en general a todos para desalentar la lucha. Básicamente no hubo atentado porque no se dan las condiciones que requiere el tipo penal, o sea, el delito requiere que pasen determinadas cosas que nosotros dijimos que no pasaron. El fiscal dice que sí. ¿Qué debió haber pasado entonces, doctor? ¿Qué debió haber pasado entonces en este caso? Que se haya actuado con violencia o amenazas contra los funcionarios. Acá ni los vimos a los ministros en el acontecimiento. Y la gente no actuó ni violentamente ni amenazando a los ministros. Justamente, ¿qué es lo que no vieron, que dicen ustedes, que usted advierte que no se vio? ¿Que se amenazara a los ministros o que se ejerciera violencia sobre los ministros? Ahí la gente aplaudía y cantaba como está haciendo acá, protestando. ¿El enfrentamiento que hubo con los policías o esa... Bueno, pero eso es un enfrentamiento provocado por un mal procedimiento policial. El primero, hay 2 procedimientos policiales. Hay uno al principio que mandan a 6 policías contra toda la gente y eso generó violencia retiran ese procedimiento y más tarde se hace un procedimiento normal, se divide a la gente y se la saca de la corte. Bien. Fagundes, que también es abogado de ustedes, sí, defiende a ustedes. Le digo mío, además de Salsa, está de nosotros dos. Bien. Porque él tiene un abogado diferente. Porque Eduardo está... Distinto porque tengo AFUTU, Galíndez, Gonzalo Galíndez. Pero yo soy docente también de UTU. Ahí está.
Bien. ¿Se sienten representados por algunas de las palabras, por ejemplo, de Zabalza y demás? ¿O de vuelta, ahí también ustedes como que marcan alguna diferencia o sienten que están por otras razones? Yo cierro aquí contando un sentimiento y estaría bueno que después los hijos también, ya que están, marquen, ¿no? Me dice recién Capalvo, ¿es? Sí. Que no le gustaría encontrarse conmigo enojado. Yo creo que la pasión en la vida es clave, pero hay que controlarla con la razón. El problema es que estos temas son muy profundos y muy dolorosos, y uno dice, en este país aún no ha habido verdad, y hay cientos y cientos de torturadores que caminan por las calles, y jamás la sociedad uruguaya se ha puesto, por lo menos en sí, el desafío de decir, esto no puede pasar más, al cabo de los años. Ahora, si yo me siento representado, creo que es esto. Todos nos podemos sentir representados en que no queremos más impunidad. Cada uno de nosotros somos un colectivo, somos 7, que por distintas razones se seleccionaron. Si uno mira la vista fiscal, uno ve que en función de cosas distintas estamos propuestos ahí. 4 como instigadores y 3, porque está faltando Varela, como cómplices. 2 de ellos mis hijos. Y uno dice, realmente, acá yo creo, retomo estas palabritas y cierro para que puedan hablar mis hijos, que también, así como agradezco a un programa que escucha, respeta y se hablan las verdades, también que haya hijos que acompañen una sensibilidad humana de este tipo, es muy importante en la vida. A mí me reconforta. Diego, vos seguís sin usar celular, computadora. Decir, Victoria, Capalvo y la otra compañera que yo no conocía el nombre, dijeron el otro día, cuando vimos el programa nosotros, nos convocó la historia ese día. Y éramos disidentes. ¿De qué? La palabra que usó ella. Nos convocó la historia porque ahí no hubo, era espontáneo. Si hay algo esencial, creo que en la vista fiscal lo primero que se habla de mí es las declaraciones que yo hice a la prensa. Y yo dije, es absurdo lo que está pasando. No hay derecho a que... Claro, ocurre que, por ejemplo, si nosotros pensamos en lo que fue noticiado hoy mismo, lo que se incautó en la marcha de ayer, por ejemplo, en la marcha de plenario Memoria y Justicia, tijeras, masa, picana, gas de pimienta y no sé qué otra cosita más. Entonces, uno a veces dice, bueno, esto no se puede generalizar, pero aparecieron esos elementos. Y entonces, muchas veces, por estar cerca o por estar al lado, termina como todo siendo mirado desde una perspectiva radicales violentos, ¿no? Lo planteo por eso. No sé si tenés gas de pimiento o no, Diego, si lo trajiste, no lo sé. Pero si no tenés celular ni computadora, quiero pensar que tampoco tenés... Sigo sin celular, Victoria, sin computadora, sigo sin nada y cada vez más convencido. Yo siempre digo, llego a esa conclusión, pues otra discusión, por haber vivido mucho tiempo en Europa y por haber vivido muy cerca de ciertos lugares y de cierto mundo, porque yo ahora escuchaba al viejo y todavía uno se eriza, ¿no? Digo, la verdad que uno admira cómo el viejo nos educó sin resentimiento y cada uno de nosotros nos desarrollamos en cosas que ni siquiera el viejo compartía. Yo fui jugador de fútbol, profesional, gané muy bien, ganaba $30.000 en Europa, hice cosas que el viejo ni se imaginaba, ni quería. Él dice que capaz que es militante, pero siempre nos dejó libres. Y yo escuchaba ahora cuando el viejo transmitía, porque la tortura fue un tema que a nosotros nos tocó, y todavía hasta el día de hoy me emociona, mismo la historia de Eduardo, me acuerdo del penal, que yo muchas veces pensaba, ¿no? Perdón, vos no recordás, eras muy chiquito, ¿o tenés alguna imagen? No, la verdad que capaz que uno paga las consecuencias de esas historias, pero en realidad de ese momento particular, que capaz que lo cuenta Diego, lo cuento yo, no me acuerdo. No, porque es cierto, uno pierde la... Es muy selectiva la memoria, mejor no recordarlo eso, ¿no? Claro. Sí, perdón, Diego. No, yo recuerdo la parte de ir al penal, ¿no? De ir a ver al viejo al penal. Eso sí, eso tengo grabado y yo tenía entre los 2 y los 4 años, porque después yo me fui a Holanda. Y no, te decía un poco apuntando, volviendo al tema, ¿no? Que vos mismo planteabas y que es verdad, es fácil radicalizar, generalizar, porque en parte es una forma de adormecer ciertas luchas o ciertas distintas luchas, diferenciarlo o marcarlo distinto, ¿no? Yo a la vuelta del fútbol, me radiqué en Sauce, estoy en el campo y lógicamente me retiré del fútbol. Me fui del fútbol profesional a vivir del campo, que yo antes no vivía del campo. No que yo era un gaucho porque tampoco me voy a reinventar, pero me gustó y trabajo del campo ahora. Y bueno, ahí encontramos nosotros el camino para pelear en un colectivo social, que me parece muy importante aclarar lo que es apartidario político,
porque nosotros en sentido defendemos, como puede ser los derechos humanos, que bien se hablaba hoy, no tiene por qué ser no tiene bandera. Colorado, blanco, no deberían. Yo creo que los delitos de lesa humanidad, como yo lo explico ahora mismo, que la chance que esto dio fue retomar el tema con mis hijos, con jóvenes, con vecinos, está como dormido, está como abandonado. Pero el puntapié inicial en tu caso fue este movimiento que por la defensa de la tierra, los recursos naturales, ¿no? Sí, yo lógicamente, pero este caso de Mota nosotros en diciembre nos sensibilizó a todos, porque el tema de Boisolanza nos tocó de cerca, muy de cerca nos tocó. Y no hay duda que todo eso lo vivimos. Nosotros en diciembre estábamos todos sensibles. Y una cosa importante, que Viejo también lo aclaraba, y que yo hago mucho hincapié con mis hijos, porque uno tiene una posición privilegiada en la vida. La verdad, yo no lo dejo reconocer. Que no quiere decir que no pueda pelear por más justicia social, en general. Porque son cosas distintas. Yo no voy a decir, no, paso hambre, no, mentira. Pero sí educar la sensibilidad. Entonces yo creo que como el Viejo nos educó la sensibilidad, no tenés que vivir las cosas. Yo también he estado en los derechos humanos. Porque Mota estaba defendiendo una causa de derechos humanos, de lesa humanidad. Entonces yo creo que cualquier jueza, no importa llamarse Mota, que defienda esos casos y que uno se entere, que se haga público, yo iría. Porque fui educado en la sensibilidad. No tengo que pasar hambre para sentir el dolor de que pasa hambre. Sería atrevido si yo dijera que siento ese dolor, mentira. Pero yo a mis hijos los educo igual. Mis hijos son los privilegiados. Y yo los charlo mucho con ellos. No pasan hambre, no tienen frío, tienen casa, tenemos todo. Y yo creo que igual hay que valorar. Yo ahora ustedes mostraban ahí, mostraban recién en el video de casa a mi vecino Cacho, que ara con bueyes. Y yo tengo un tractor de $25.000. Último, cero. Y sin embargo, intento estar con él. Están codo a codo en las manifestaciones. Él acompaña menos, sobre todo con ciertas cosas, ¿no? Pero son cosas que uno va teniendo cierta sensibilidad. Y eso para mí es importante. Y en este caso más que nada, porque en todos lados no se puede tapar lo que pasó. Y no es una cosa importante, que yo lo recalco en el Viejo, cómo nos educó, no es resentimiento. Porque si algo nos educó, tengo una hermana neurocirujana, Eduardo también fútbol profesional, yo fútbol profesional, o sea, nos educaron, mi hermana otra profesora de educación física, nos educaron en ese camino, ¿no? De vivir la vida de una manera peleando la sensibilidad, peleando la injusticia, pero viviendo pleno. Muy elocuente los Jaume a la hora de exponer sus puntos de vista. Tenemos que hacer la primera pausa. Karen, buenas tardes para ti. Buenas tardes. Esta es la tardes. pregunta también para todos aquí, La pregunta para ustedes, incidentes en la Suprema Corte de Justicia. ¿Crees que hay intención política detrás del juicio? Comenzás la votación a partir de este momento enviando, como todos los días, tu SMS al 1212. Boca 1 si crees que sí hay intención, Boca 2 si pensás que no. Podés enviarnos tus opiniones y comentarios vía mail, estabocaesmia@tele12.com, esa es la dirección, y también comunicarte por las redes sociales, @estabocaesmia12 Twitter y estabocaesmia12 Facebook. Pausa y ya venimos.